Bueno, buenas tardes, hermanas, o buenos días. Hoy no traje reloj. Vamos a poner este tiempo, más bien que Dios nos dirija, ¿verdad? Vamos a orar, por favor. Amado Padre, Padre amoroso, Señor, le damos gracias por sus bondades. Gracias por su fidelidad tan grande, Señor. Gracias por la salvación en Jesucristo, la libertad que tenemos en Él para adorarle. Señor, reconocemos que si no fuera por su grande bondad, misericordia, no le buscáramos, no estuviéramos aquí. Así que hoy pedimos en este día la dirección de su Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, bendiciéndonos con su palabra, dirigiéndonos, transformándonos, Señor, por el poder de su Espíritu, a través, Señor, de su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos comenzando el Evangelio de Juan, ¿verdad? De Mateo, ¿verdad? Así que vayamos allá. Mateo capítulo 2, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Bueno, el escritor, ¿verdad? Clive Lewis escribió, hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo entero. Y cuando recordamos, ¿verdad? Esta temporada en la cual el Señor Jesús nació como un bebé, en el cual Dios estaba, ¿verdad? Como un bebé, ¿verdad? Él toma forma de hombre, ¿verdad? Y nos va a demostrar aún en las primeras etapas de su vida que no hay amor más grande que el amor de Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Como escribió también el pastor Spurgeon, cuando nació Jesús al principio, mientras no se escuchaba nada más que los gritos de un infante, un niño pequeño, y no se ve nada más que la debilidad de un niño pequeño, se ve que tenía una influencia sobre el mundo. Cuando Jesús nació, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hay un poder infinito aún en un Salvador infante, ¿verdad? Vemos en esta etapa en la que vamos, en la cual, cómo Dios, ¿verdad? Llama de lejos a estos gentiles, ¿verdad? Esas personas que estudiaban las estrellas, sabios de Oriente, y cómo los atrae hacia sí, ¿verdad? Para ir a verlo, a conocerlo, a adorarle, ¿verdad? Ahí en Belén. Recuerdan, el apóstol Juan, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Aquella luz verdadera venía a este mundo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Vemos la gloria de Dios en un bebé pequeño, ¿verdad? Pensando un poco en esta etapa cuando era pequeño, ¿verdad? Si vamos, Lucas capítulo 2, versículo 35, 34 y 35, les leo la Nueva Traducción Viviente. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Como escribió el pastor Spurgeon, desde que Jesucristo era un bebé, ¿verdad? Había un poder infinito ahí, ¿verdad? Colosenses, ¿verdad? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces veamos cómo la promesa de Dios se ha cumplido. Dios viene a este mundo, ¿verdad? Como un bebé. Y vemos esa lucha que existe, la oposición que existe, la oscuridad, tanto de la humanidad pecaminosa, pecadora, ¿verdad? Tanto la maldad del enemigo de Dios y sus ángeles, con tal de querer desde el principio destruir, ¿verdad? Los planes que Dios tenía para este niño, ¿verdad? Y sin embargo, vamos a ver cómo Dios
A pesar de toda la adversidad, ¿verdad? El Dios omnipotente lleva sus planes adelante, ¿verdad? Porque era necesario que se cumpliera lo que Él había prometido plenamente. Y hoy vamos a ver esto, hermanos. Todo lo que era necesario que la Escritura se cumpliera acerca de Él cuando Él era un bebé, ¿verdad? Hoy veremos esto, hermanos. La huida y el regreso del Rey, ¿verdad? Nos quedamos aquí en Mateo, capítulo 2. Y la vez pasada vimos que llegan estos sabios de Oriente, ¿verdad? Y Dios, como dijimos, una estrella que los está atrayendo, una luz, ¿verdad? Que los está atrayendo de lejos, ¿verdad? Gente estudiosa que vino de lejos, ¿verdad? Porque vemos cómo Dios, en su gran bondad, de acuerdo con Lucas, había pastores en el campo, ¿verdad? Y estaban cuidando sus ovejas. Gente sencilla, sin estudios, ¿verdad? Humilde. Y Dios mira a ellos y los llama a adorar al Hijo de Dios. Y también había lejos, muy lejos, ¿verdad? Había estos sabios que estudiaban las estrellas. Como han dicho los comentaristas, ellos estaban mirando hacia arriba, buscando señales, y Dios les da una señal para que vinieran a adorar aquella luz verdadera. Vemos que en el versículo 12, ¿verdad? Ya la historia de vienen los magos, ¿verdad? Y regresan, pero dice el 12, habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino, ¿verdad? Vienen a adorar a Dios y lo encuentran, ¿verdad? Le adoran. Dice, vieron al niño y a su madre. Vamos a ver que Mateo siempre dice que es prominente el niño y su madre. Vienen a adorar al niño, no a la madre, ¿verdad? Tremendo. Entonces vemos que ellos vienen, adoran a Dios y Dios les da, dice aquí, una advertencia en sueños, ¿verdad? Que no volvieran a Herodes, sino que se fueran por otro camino para su tierra. ¿Y ellos qué hacen? Obedecen, ¿verdad? Obedecen a Dios. Obedecen al sueño celestial. Vemos lo que acontece a continuación, ¿verdad? Versículo 13, 14 y 15. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate hasta allá. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Verdad? Como dijimos, hermanos, los poderes de la oscuridad del mundo, el diablo, sus ángeles, sus servidores, ¿verdad? En la forma de este rey tirano, ¿verdad? Herodes, un rey extremadamente malvado, ¿verdad? Se sintió amenazado por un bebé indefenso, y vemos este cuadro asombroso, ¿verdad? El omnipotente Dios toma forma, ¿verdad? Y acá lo vemos como de hombre, lo vemos como un bebé indefenso, dependiendo de unos jóvenes padres para comenzar su misión en este mundo, ¿verdad? Como ha escrito D.A. Carson, su estadio de rey no le fue dado después, sino que desde nacer, ¿verdad? Y hemos visto esta temporada, ¿verdad? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad, ¿verdad? Ya estaba profetizado, ya está prometido que sobre este niño, sobre sus hombros descansaría la autoridad, ¿verdad? Isaías 9, versículo 7, la grandeza de su autoridad y paz no tendrán fin, reinará en el trono y en el reino de David, lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. La profecía decía que Dios mismo, Dios el Padre, lo establecería y sostendría.
porque sobre él iba a descansar toda autoridad. Por tanto, por mucho que Herodes quisiera oponerse, ¿verdad?, a los planes de Dios, el diablo y sus ángeles, Dios llevó adelante sus planes. ¿Cómo le habla José? En sueños, ¿verdad? Y esto, hermanos, para los judíos, para José, no era nada fuera de lo común. En la Biblia vemos en el Antiguo Testamento cómo los héroes, ¿verdad?, los patriarcas del pueblo de Israel, leemos en la Biblia que Dios les hablaba en sueños, ¿verdad? Jacob, ¿verdad?, que llegó a ser llamado Israel, José su hijo, ¿verdad?, Samuel, Salomón, Daniel, fueron hombres santos de Dios que Dios les da mensajes claros en esa época a través de sueños, ¿verdad? La audiencia judía entendió eso. Dios, habiendo hablado, ¿verdad?, hace tiempo de muchas formas a los padres por medio de los profetas. Claramente José, vemos aquí, ya vimos, ¿no? José, Dios le da un mensaje en sueños a los magos, Dios les da mensaje en sueños. Dios vuelve a hablar a José y le da una advertencia: levántate y toma al niño y a su madre y huye, ¿verdad? Una orden inmediata, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que era urgente que él huyera a Egipto. La orden era clara: quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño, ¿verdad? Vemos la oscuridad, la maldad, ¿verdad?, de un rey tirano, malvado. No buscó, ¿verdad?, al Hijo de Dios para adorarlo, ¿verdad? Al contrario, buscará al niño para matarlo, ¿verdad? Tremendo. Fíjense. Dios le ordena a José huir a Egipto, ¿verdad? Una distancia aproximadamente 120 kilómetros. Era un viaje largo, ¿verdad? Y la causa es esta, ¿verdad? Que este rey malvado buscará al niño para matarlo. Como han dicho los comentaristas, qué tremendo cuando Dios añadió humanidad a su deidad divino a la tierra en la manera menos amenazante posible, ¿verdad? Más inocente. La reacción de mucha gente, incluido el rey Herodes, era hacer su mejor esfuerzo para matarlo, ¿verdad? Estamos viendo en Juan también, cuando él ha crecido, ¿no?, que tenían el deseo de matarlo, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué el Dios omnipotente tuvo que huir de un rey tan insignificante a sus ojos, verdad? Vamos a Isaías 53, ¿verdad? Y nos habla de eso. Isaías capítulo 53, los primeros versículos, ¿verdad? Versículo 2 y 3. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Vemos en este bebé, ¿verdad?, aquel raíz, ¿verdad?, un renuevo tierno que se había prometido, ¿verdad? Un brote tierno, un brote verde, como una raíz en tierra seca, en tierra estéril, ¿verdad? Y lo vemos tan indefenso. Y desde el principio él fue despreciado, ¿verdad? Menospreciado, no lo estimamos, despreciado y desechado de entre los hombres. Desde niño es buscado para ser asesinado. Este menosprecio hacia su vida, que fue desechado, lo vemos que se cumple cuando él mismo llega a ser el rey exiliado, ¿verdad? Expatriado, expulsado de su misma tierra, porque para él debe ser una amenaza, ¿no? Y vemos cómo hacen este viaje tan largo, ¿verdad? José y María, y no hacen es un viaje largo, no es un viaje en el cual de manera sobrenatural ya aparecen en otro lado, sino que tienen que hacer este largo viaje en obediencia, ¿verdad? Un viaje agotador, ¿verdad? Solamente
dependiendo de su obediencia hacia Dios, pero vemos al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre siendo refugiado, ¿verdad? Viviendo desde el principio el desprecio, el rechazo y las amenazas de muerte. Mateo 8:20, si quieren vamos un poquito allá, pero nos habla desde el principio, cuando él era un bebé, lo que iba a caracterizar su vida, ¿verdad? Mateo 8:20, Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Vemos a aquel que es despreciado y menospreciado de los hombres, ¿verdad? Varón de dolores, con experiencia en la aflicción. Y vemos a él en su exilio como bebé. Vemos todo lo que padece por nosotros, ¿sí? Él es expatriado para que nosotros podamos ser recibidos en la patria celestial, ¿verdad? Él es despreciado para que el Padre nos acepte a nosotros, ¿verdad? Él tuvo hambre y sed para que nosotros pudiéramos ser saciados, ¿verdad? Él padeció cansancio para que nuestra alma tuviera descanso, ¿verdad? Paz con Dios. Las razones de esto, de este sufrir, de esta huida, lo da aquí claro Mateo, capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Esa es la razón de la huida del Señor, para que se cumpliera lo que Él había prometido por boca del profeta Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Vamos a Oseas capítulo 11, para ir profundizando, ¿verdad?, en el contexto. Oseas capítulo 11. Vemos los primeros versículos para entender el contexto de esto. 11:1, 2, 3 y 4. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Como dice la palabra de Dios, aunque ellos ni se dieron cuenta que yo los cuidaba cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿Cómo esta profecía fue cumplida en Jesús cuando era niño? Porque todo este libro de Oseas, y en este capítulo de Oseas 11, el Señor está recordándole al pueblo de Israel su fidelidad. Aunque Israel se había comportado, ¿verdad?, como un pueblo infiel, yendo tras otros dioses, yendo tras otras cosas, ¿qué dijo el Señor? Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, yo le enseñé a andar a Efraín, lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los cuidaba, ¿verdad? Israel había abandonado a Dios como solía pasar. Pero Dios está hablando de su amor que no cambia, ¿verdad? Su amor que es fiel, ¿verdad? O sea, nos está hablando de la infidelidad del pueblo de Dios, pero nos está hablando del amor fiel del Señor hacia su pueblo. El profeta no específicamente, él estaba hablando a una nación, ¿verdad?, que se había alejado de Dios. Por tanto, Dios está hablando de que iba a traer juicio, y
desastre para ellos. Pero como vemos, ¿verdad? En el versículo 9, Oseas capítulo 11, versículo 9, ¿verdad? Bueno, 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Ven ahí la misericordia y la paciencia y el amor de Dios. Yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. El santo en medio de ti. El Señor había prometido que aún su infidelidad Él iba a tratarlos con amor. ¿Cómo puedo tratarte? Dice, como Adma y Zeboim, ¿verdad? Esas ciudades que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo voy a tratarte con la ira y el furor? Israel lo merecía, sí lo merecía, pero ¿qué dice el Señor? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y ese es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro amoroso Dios paciente, que detiene su furor, ¿verdad? Para mostrar antes compasión a su pueblo descarriado, ¿verdad? Y recuerda este pasaje de Egipto, llamé a mi hijo, sacó al pueblo de Israel por su misericordia. Hijo, Oseas está apuntando hacia el futuro, hacia la venida del Señor, cuando esta profecía se iba a cumplir plenamente, cuando iba a venir el mismo Dios, ¿verdad? Como Salvador, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo, verdad? Para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo. Podemos, un breve paréntesis, ¿sí? Porque decimos, ¿cómo se cumple esta profecía de Oseas y Jesús? Los principios, dos principios de interpretación bíblica, ¿verdad? La Biblia interpreta la Biblia, ¿sí? Cuando un pasaje es oscuro, ¿verdad? La misma Biblia interpreta la Biblia. Mateo está interpretando completamente lo que había dicho Oseas, ¿sí? Dios sacó primero a Israel de Egipto, pero esta profecía se cumple plenamente en Cristo. El mismo Hijo de Dios iba a volver de Egipto. Otro principio, los pasajes que son un poco más oscuros son explicados por los más claros, ¿verdad? Y en Mateo está más claro, ¿verdad? En esta parte vemos, y vamos a ver hasta que terminemos esta sección, Mateo le está recordando a sus oyentes, ¿verdad? A sus lectores y oyentes, la importancia de las Escrituras y qué tan central es la misión de Cristo en las Escrituras. Cuando el profeta dijo, de Egipto llamé a mi hijo, estaba hablando plenamente de Cristo, ¿verdad? Cristo es el centro de las Escrituras, ¿verdad? A Él apunta la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces los que estaban más, pues conocían más las Escrituras, podían decir, claro, ¿verdad? Está hablándonos a nosotros, el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios nos sigue extendiendo la misericordia y lo vemos, ¿verdad? Como Israel fue libertado de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud, ¿verdad? Habla de la misión de Cristo libertando a su pueblo, ¿verdad? De la esclavitud del pecado, ¿verdad? Israel falló, no cumplió la misión que Dios le había dado, pero Jesús cumplió plenamente el llamado de Dios a Israel, ¿verdad? ¿Por qué el rey del universo huye de un rey tirano, insignificante? ¿Verdad? Porque el propósito de Dios, ¿verdad? Era que en su vida, en su muerte, en su resurrección, en todo su padecimiento, en sus sufrimientos, se identificara con nosotros para mostrarnos el amor de Dios a su pueblo pecador. ¿Qué pasa enseguida? Mateo capítulo 2,
Versículos 16 al 18. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen, ¿verdad? Porque perecieron. Vemos en esta parte, ¿verdad? Es asombroso cómo vuelve a decir Mateo, ¿verdad? El apóstol, versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. Vemos, hermanos, el plan, como dijimos, diabólico de Herodes, porque no solo era Herodes que estaba temeroso, temblando porque un niño iba a quitarle el trono. El diablo mismo, ¿verdad?, estaba en este plan de matar al Mesías, al Redentor, ¿verdad? Vemos la respuesta de este rey malvado, ¿verdad? Versículo 16. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera, ¿verdad? Dios frustró sus planes malvados, ¿verdad? Salmos capítulo 2, podemos ir allá. Otra profecía que habla, ¿verdad?, acerca de el Mesías. Uno al 6, ¿no? Salmos 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte, ¿verdad? Nadie, hermanos, puede ni pudo frustrar los planes de Dios. El que se sienta como rey en los cielos se burla de ellos, porque Él mismo ha consagrado al rey sobre Sión, ¿verdad? ¿Qué decía el profeta Isaías, verdad? Su poder, ¿verdad?, su dominio no tendrán límites, su autoridad, su paz. Y ahora vemos a este rey insignificante tratando de frustrar los planes eternos de Dios. De ninguna manera, ¿verdad? Vemos la maldad y la injusticia, toda la oscuridad que había en este rey, ¿verdad?, buscando a un niño para matarlo. Mata a muchos de ellos, no solamente en Belén, sino, como dice ahí, en todos sus alrededores. Y el profeta Jeremías está hablando de esta ciudad que se llama Ramá, ¿no? No solo Belén, sino que vemos que la furia, ¿verdad?, de este rey malvado, sus soldados. Ramá ni siquiera tenía que ver con el nacimiento de Jesús, pero en su enojo, su furor, su maldad, mató a todos los niños en la región de Jerusalén, desde Ramá hasta Belén, ¿verdad? Fíjense. Un rey malvado, ¿verdad? Que era tal su carácter, ¿no? La historia, como dice, si él era capaz de matar a su esposa y a sus hijos, cuanto más a muchos niños inocentes, ¿verdad? La oscuridad de este hombre, que finalmente, ¿verdad?, recibió juicio, ¿verdad? Recibió, pues de acuerdo a sus obras, como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. Eso está en Jeremías capítulo 35, ¿verdad? Vemos este llanto que dice en esta ciudad Ramá, que Ramá era una ciudad, ¿verdad?, fronteriza, que estaba entre la frontera entre el reino del norte y el reino del sur de Israel. Era una ciudad donde fueron llevados
los cautivos, los exiliados, ¿verdad? Fíjense, tenía mucho que ver, fue en Ramá, donde precisamente dice ahí, Jeremías estaba hablando de Raquel, ¿no? Que fue una madre emblemática del pueblo de Israel, ¿verdad? Una de las madres precisamente de José, ¿verdad? De Benjamín, pero para ellos era una mujer importante, pero ¿qué está diciendo? Raquel llora a sus hijos. El contexto de Jeremías es que ellos, por su rebeldía, ¿verdad? Por abandonar a Dios, el reino del norte y el reino del sur iban a ser llevados al exilio, iban a ser expulsados de su país, ¿verdad? Llevados cautivos. Por tanto, dice el profeta Jeremías, Raquel, ¿verdad? La madre del pueblo de Israel, no una madre del pueblo de Israel, está llorando por sus hijos que van al exilio, ¿verdad? Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 16. ¿31? Bueno, desde el 15, Jeremías 31, 15 y 16. Así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Ahí está la cita, ¿verdad? De Mateo 16. Así dice el Señor, reprime tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor. Volverán de la tierra del enemigo y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. ¿Verdad? Vemos a Dios mismo en la justicia, en su ira por el pecado, cuando manda a Israel al exilio, a ser expulsados por haberla abandonado, pero aún así Dios promete consuelo y esperanza. Reprime tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas, pues volverán de la tierra del enemigo y hay esperanzas para tu porvenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio, ¿verdad? Está hablando, hermanos, se cumplió, porque a pesar, hermanos, del sufrimiento y de las lágrimas, ¿verdad? Israel, el Señor prometió que iba a consolarlos. ¿Qué dice? Hay pago para tu trabajo, reprime tu voz del llanto, pues volverán de la tierra del enemigo, ¿verdad? Si el pueblo de Israel, ¿verdad? En el tiempo de Jeremías lloraba porque estaban siendo juzgados, el Señor está hablando a ellos consuelo, porque van a volver, sus enemigos van a dejarlos libres. Y tenemos al Hijo de Dios, hermanos, ahí en Mateo. A pesar del llanto, del dolor, el sufrimiento de Raquel, ¿verdad? Sus descendientes, las mujeres, el Señor está hablando, hay esperanza, ¿verdad? Hay consuelo, porque volverán a su tierra, porque el Señor iba a liberarlos de sus enemigos, hermanos. Vemos este cumplimiento en la vida de Cristo cuando Él era un niño, ¿verdad? Finalmente vemos el regreso, ¿verdad? Del Rey. 19, Mateo 2, 19 al 23. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret,
para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazareno, ¿verdad? Vemos, hermanos, cómo que dice, nos está reiterando a cada rato, para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio de sus profetas, ¿verdad? Había prometido un libertador que vendría, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo. Había prometido consolación y rescate para aquellos que se iban al exilio como esclavos, ¿verdad? Y el Hijo de Dios trajo libertad, ¿verdad? De la esclavitud, del pecado. Y ahora vemos esto, hermanos. Cuando dice que tiempo después, ¿no? Posiblemente varios meses después, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto, ¿verdad? Ninguno de los enemigos de Dios puede prevalecer, ¿verdad? Dios ha puesto un límite para cada uno de ellos. Entonces llama, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo en el momento exacto, como nos dice Gálatas 4:4, ¿verdad? En el momento preciso, Dios llama a su hijo de Egipto. Y era tan importante, ¿verdad?, que él regresara a Israel, ¿verdad? Vamos allá a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y 5, ¿verdad? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos, ¿verdad? En la primera parte, en su nacimiento, ¿verdad? Ya vimos, él nació de mujer, cumpliendo las profecías, ¿verdad? El niño, el Hijo de Dios que nacería de una virgen. La segunda parte dice aquí, nacido bajo la ley, a fin de que rescatara a los que estaban bajo la ley. Por eso regresó el Hijo de Dios a Israel, para vivir bajo la ley, ¿verdad? Tenía que cumplir la ley mosaica, ¿verdad? Fue el único que cumplió la ley de Moisés, ¿verdad? Regresó para vivir bajo la ley, a fin de rescatarnos, libertarnos a los que estábamos como esclavos de la ley, ¿verdad? Tremendo. No solo en su exilio, en su huida, vemos que se cumplen las promesas, ¿verdad? No solo en este crimen, ¿verdad?, de Herodes, se cumplen las escrituras, sino que en su regreso también se cumplen las escrituras, ¿verdad? Versículo 23. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazareno. Nos está diciendo, ¿verdad, Mateo? Los profetas han dicho esto. Vemos claramente, no especifica cuál profeta. Dice los profetas, ¿verdad? Y no dice, esta es una cita exacta de tal profeta como antes Jeremías, como antes Oseas, sino que está diciendo, esto dijeron los profetas, como dando un resumen de lo que habían dicho los profetas. Él será llamado Nazareno. Él habría de ser llamado Nazareno. Mateo nos está dando un resumen del origen, ¿verdad?, del Hijo de Dios. Hemos visto varias veces, ¿verdad?, Isaías capítulo 53, versículo 2, como raíz de tierra seca, ¿verdad? Un renuevo, un brote tierno. Isaías capítulo 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará,
¿verdad? Como dijimos, Él no nació en palacio, ¿verdad? Rodeado de los lujos, de la riqueza, ¿verdad? No nació de una familia que estaba en el trono, Él siendo descendiente, ¿verdad? De reyes, pero Él salió como un retoño, una vara, ¿verdad? Un renuevo, un vástago de un tronco que ya había sido cortado, ¿verdad? ¿Por qué dice él habría de ser llamado Nazareno? No vemos la cita así exacta en los profetas. No hay uno que dijo, él va a ser llamado Nazareno. Varios profetas hablaron de que él, lo que iba a padecer, quién iba a ser. Isaías es uno de ellos, ¿verdad? Crecerá como renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. Despreciado y humillado de entre los hombres, ¿verdad? Y vemos a Jesús, ¿verdad? De Nazaret. Fue y vivió en Nazaret tal como José y María, que eran, ¿verdad?, originarios de ahí, de Nazaret. Quiero decir, ahí habían crecido, como nos dice Lucas. Pero él vuelve a la aldea donde creció y ahí, ¿verdad?, el Hijo de Dios crece, se desarrolla en un pueblo marginado y, ¿qué creen?, despreciado. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?, dijo Natanael, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los principales de Israel en Hechos capítulo 24, versículo 5. Pablo es un cabecilla de esta secta de los nazarenos, ¿verdad? Fíjense. Cuando el Señor se encuentra con Pablo, le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él, hermanos, plenamente identificado con los despreciados, con los menospreciados, ¿verdad? Con los más rechazados, ¿verdad? ¿Qué decían los galileos? Son la gente más ignorante que hay. Y vemos a Jesús regresando, no a Jerusalén, no a Belén. Él no toma el título, ¿verdad?, de Jesús de Belén, Jesús de Jerusalén, Jesús de Nazaret. Nazaret, una ciudad despreciada, marginada. Y Él vino para identificarse con nosotros, ¿verdad? Entonces vemos, para ir concluyendo, hermanos, aquí, cuando Él regresa a Jerusalén y que los profetas habían hecho este resumen, ¿verdad? Él será llamado Nazareno. Él está hablando que Él se identificó, ¿verdad?, con los despreciados, con los menospreciados, con nosotros, ¿verdad? Hay esta canción de Santiago Benavides, ¿verdad?, que me recuerda mucho esto, hermanos. Dice, Dios también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado, ¿verdad? Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos, Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor, Dios también fue criticado, Dios fue un niño marginado, Dios fue un joven rechazado. Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Todo esto para identificarse plenamente con la humanidad, ¿verdad? Vemos su gran amor, hermanos. Concluimos con este pasaje de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 17 y 18. Carta a los Hebreos. Capítulo 2, versículos 17 y 18. Ok. Todo este capítulo, hermanos, habla de que a pesar que Él, siendo Dios, ¿verdad?, gobernando sobre los ángeles, el Hijo eterno de Dios, no está hablando de su humillación y su identificación con nosotros. Hebreos 2, primero 12, ¿no? Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. 14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo.
17 y 18. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. 18, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Concluimos con esto, hermanos. Todo esto, los sufrimientos de Cristo, aún desde su nacimiento, eran necesarios, ¿verdad? Para la gloria de Dios, para nuestro bien, ¿verdad? Para que la palabra de Dios se cumpliera. Él cumplió su promesa de traer un libertador, ¿verdad? Para darnos salvación, ¿verdad? Él se identificó con nosotros en el sufrimiento, ¿verdad? Y Él padeció por nosotros, Él murió por nosotros, resucitó, ¿verdad? Por la gloria de Dios para nosotros, para nuestro bien, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, para concluir, en este rey, ¿verdad? Exiliado, despreciado entre los hombres, ¿verdad? Pero como dice Isaías 52, para que todos los reyes de la tierra se asombren por él, porque les contarán lo que nunca habían oído, ¿verdad? Es la grandeza de nuestro Dios, hermanos, en su humillación. Oramos. Señor nuestro Dios, le adoramos. Vemos en los padecimientos de Cristo, nuestro Salvador, el rechazo, el menosprecio y el sufrimiento, todo para cumplir la voluntad del Padre y por amor a nosotros, Señor. Que siempre, Señor, todo continuamente recordemos la grandeza del amor de Cristo. Que nos maravillemos, no dejemos nunca de maravillarnos por lo que Él hizo a nuestro favor. Gracias, Señor, porque el sacrificio de Cristo Jesús era para reconciliarnos con el Padre, para traernos paz y redención, Señor, que como cristianos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios adoptados, recordemos siempre, Señor, su misericordia, su bondad, su amor, que no tiene forma de ser comparado con nadie ni con nada. Bendíganos, amado Dios, somos su pueblo, su iglesia, sus ovejas, Señor. Siga instruyéndonos con su palabra, por el poder de su Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén.